La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador que la humanidad ha conocido. Durante 6 largos años, naciones de todo el mundo se vieron envueltas en una batalla sin precedentes que dejó millones de muertos y cicatrices que aún se sienten hoy. Este no fue solo un conflicto militar, sino una guerra ideológica, donde la democracia y la libertad se enfrentaron a regímenes totalitarios, genocidas y expansivos. ¿Cómo pudo el mundo caer nuevamente en una guerra tan destructiva solo 2 décadas después del fin de todas las guerras? En este video, exploraremos las causas profundas que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial, analizaremos los momentos clave que determinaron su desarrollo, y veremos cómo las consecuencias de este conflicto marcaron el resto del siglo XX y, en muchos sentidos, siguen moldeando el mundo en el que vivimos hoy. Antecedentes y causas. El origen de la Segunda Guerra Mundial puede rastrearse hasta las secuelas de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, pero dejó a Alemania en una posición de gran resentimiento. El tratado impuso condiciones muy severas a Alemania, despojada de territorio, privada de su ejército, y obligada a pagar enormes reparaciones de guerra. Estas medidas no solo debilitaron la economía alemana, sino que también alimentaron un sentimiento de humillación y revanchismo entre la población. Este ambiente de resentimiento fue aprovechado por Adolf Hitler, quien prometió restaurar el orgullo y la grandeza de Alemania. Hitler, líder del partido nazi, subió al poder en 1933 y rápidamente estableció un régimen totalitario. Utilizó el resentimiento hacia el Tratado de Versalles como una herramienta para consolidar su apoyo, apelando al nacionalismo y al antisemitismo, y promoviendo la idea de la superioridad racial aria. El régimen nazi comenzó a rearmar a Alemania en secreto, violando el tratado, mientras que las democracias europeas observaban con preocupación, pero sin actuar. Mientras tanto, otros regímenes totalitarios también estaban surgiendo. En Italia, Benito Mussolini había tomado el poder en 1922, estableciendo un estado fascista. Mussolini, al igual que Hitler, tenía ambiciones expansionistas y soñaba con restaurar la gloria del Imperio Romano. En el otro lado del mundo, Japón, bajo el control de un gobierno militarista, había comenzado una agresiva expansión territorial en Asia. La invasión de Manchuria en 1931 fue uno de los primeros pasos de Japón para construir su imperio en el Pacífico. El colapso económico de la Gran Depresión en 1929 exacerbó las tensiones globales. Las economías de todo el mundo se hundieron en crisis, y los regímenes totalitarios encontraron terreno fértil para culpar a los sistemas democráticos y capitalistas por el sufrimiento de sus pueblos. El descontento social y la desesperación económica hicieron que las ideas extremistas ganaran fuerza, lo que llevó a una inestabilidad política cada vez mayor en Europa y Asia. Estas condiciones crearon una tormenta perfecta para el estallido de un nuevo conflicto global. Con el poder consolidado en manos de líderes totalitarios, el escenario estaba listo para la guerra. Solo faltaba una chispa que encendiera la llama, y esa chispa llegaría en 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. El inicio del conflicto. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando oficialmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión fue el resultado de una agresiva política expansionista por parte de Hitler, quien aspiraba a expandir el espacio vital alemán en Europa del Este. El ataque a Polonia fue rápido y devastador, implementando una nueva táctica militar conocida como Blitzkrieg, o guerra relámpago. Esta estrategia se basaba en un ataque sorpresa combinado de fuerzas terrestres y aéreas que desorientaba y sobrepasaba al enemigo antes de que pudiera reaccionar. En cuestión de semanas, Polonia fue derrotada, y el país fue dividido entre Alemania y la Unión Soviética, siguiendo los términos del Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión firmado entre ambos países. La invasión de Polonia obligó a Gran Bretaña y Francia a cumplir con sus compromisos de alianza y declarar la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, las fuerzas aliadas no actuaron de inmediato, lo que resultó en un periodo conocido como la Guerra Falsa o Drole Guerre, donde aunque las naciones estaban en estado de guerra, no se produjeron combates significativos durante los primeros meses.
El verdadero enfrentamiento comenzó en la primavera de 1940, cuando Alemania lanzó una ofensiva hacia el oeste, invadiendo Dinamarca y Noruega en abril, y poco después Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia. En junio de 1940, las tropas alemanas entraron en París, obligando a Francia a rendirse. Esta rápida serie de victorias demostró la efectividad de la estrategia Blitzkrieg y dejó a Alemania como la potencia dominante en Europa continental. Mientras tanto, en el frente oriental, la Unión Soviética también se movió para expandir su influencia. Bajo el pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética invadió los países bálticos y Finlandia, consolidando su control sobre gran parte del este de Europa. El equilibrio de poder en el continente estaba cambiando rápidamente, con las democracias occidentales luchando por sobrevivir frente al avance de las potencias del eje. A medida que los nazis se extendían por Europa, Japón también intensificaba su expansión en Asia. En 1940, Japón firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, formalizando una alianza que consolidaba el eje y aumentaba las tensiones en el escenario mundial. Con esta alianza, la guerra se extendió aún más allá de Europa, preparando el terreno para un conflicto verdaderamente global. Con Francia derrotada y el Reino Unido luchando por resistir, el conflicto se intensificaba y los años más oscuros de la guerra estaban por llegar. Momentos clave de la guerra. A medida que el conflicto avanzaba, la Segunda Guerra Mundial se definió por una serie de batallas y eventos decisivos que cambiaron el curso de la historia. Estos momentos clave demostraron la magnitud del conflicto y su impacto a nivel global. Uno de los primeros momentos decisivos fue la Batalla de Inglaterra en 1940. Tras la caída de Francia, Adolf Hitler esperaba que el Reino Unido se rindiera rápidamente o aceptara una negociación de paz. Sin embargo, bajo el liderazgo del primer ministro Winston Churchill, los británicos decidieron resistir. Hitler lanzó entonces la Operación León Marino, un plan para invadir el Reino Unido. Pero antes de poder desembarcar tropas, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, debía ganar el control del aire. Durante meses, aviones alemanes bombardearon objetivos estratégicos en el Reino Unido, incluyendo fábricas, aeródromos y ciudades civiles. Sin embargo, los británicos, apoyados por su innovador uso del radar, lograron repeler los ataques en la que fue la primera gran derrota de la Alemania nazi. La famosa frase de Churchill, "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos", inmortalizó a los pilotos de la RAF, Royal Air Force, que defendieron su país. Otro momento crucial fue la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética en junio de 1941. A pesar de haber firmado un pacto de no agresión con Stalin, Hitler siempre había tenido planes para expandir su imperio hacia el este y apoderarse de los vastos recursos de la Unión Soviética. La invasión fue masiva, millones de soldados alemanes, apoyados por tanques y aviones, avanzaron rápidamente por territorio soviético. Al principio, la Blitzkrieg parecía imparable, pero el tamaño y la resistencia del Ejército Rojo, junto con el duro invierno ruso, comenzaron a frenar el avance alemán. La batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, se convirtió en un punto de inflexión. Después de meses de brutales combates urbanos, las fuerzas soviéticas lograron rodear y derrotar al Sexto Ejército alemán. La derrota en Stalingrado fue un golpe devastador para el esfuerzo bélico nazi y marcó el comienzo del retroceso de las fuerzas alemanas en el frente oriental. Mientras tanto, en el Pacífico, Japón estaba expandiendo su imperio a través de Asia. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses lanzaron un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái, destruyendo gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Este ataque provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, convirtiéndola en un conflicto verdaderamente global. La ofensiva japonesa continuó con rápidos avances en el sudeste asiático, pero la respuesta estadounidense no se hizo esperar. La batalla de Midway, junio de 1942, fue un momento decisivo en el teatro del Pacífico. Las fuerzas estadounidenses lograron hundir 4 portaaviones japoneses, deteniendo la expansión japonesa y cambiando el curso de la guerra en esa región. Finalmente, uno de los momentos más recordados de la guerra en Europa fue el 6 de junio de 1944,
cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, Francia, en la operación de invasión más grande de la historia. Este fue el inicio de la liberación de Europa Occidental del control nazi. Tropas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá desembarcaron bajo intensos ataques alemanes, pero lograron establecer una cabeza de playa que les permitió avanzar hacia Francia y finalmente liberar París en agosto de 1944. Las consecuencias humanas. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto militar, sino también una catástrofe humanitaria de dimensiones inimaginables. Las consecuencias humanas de esta guerra fueron devastadoras, y su impacto se sintió tanto en los campos de batalla como en las ciudades y aldeas de todo el mundo. Uno de los episodios más atroces de la guerra fue el Holocausto, el genocidio sistemático llevado a cabo por el régimen nazi contra los judíos y otras minorías. Bajo el liderazgo de Hitler, el nazismo promovió una ideología racista que buscaba la purificación de la raza aria. Esto resultó en la persecución y exterminio de 6 millones de judíos, así como de gitanos, discapacitados, homosexuales y otros grupos considerados indeseables. Los campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, se convirtieron en centros de muerte industrializada. Las imágenes de los campos liberados al final de la guerra mostraron al mundo el horror inimaginable del Holocausto, una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Pero el sufrimiento no se limitó a los campos de concentración. Las grandes ciudades europeas y asiáticas se convirtieron en campos de batalla donde civiles inocentes fueron bombardeados, asesinados o desplazados. El sitio de Leningrado, que duró casi 900 días, dejó a más de 1 millón de personas muertas por hambre y frío. En ciudades como Londres, Varsovia y Berlín, los bombardeos dejaron un rastro de destrucción y miles de vidas civiles perdidas. El conflicto también se extendió a los soldados de ambos bandos. Millones de soldados murieron en el campo de batalla, pero muchos otros regresaron gravemente heridos o traumatizados por los horrores de la guerra. Los avances tecnológicos en las armas de destrucción masiva, como los tanques, aviones y submarinos, aumentaron el alcance y la brutalidad de los combates. El capítulo más devastador de la guerra fue el uso de bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 por parte de Estados Unidos. Estas bombas causaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas, y las secuelas de la radiación dejaron una huella de muerte y enfermedad que duró décadas. El uso de armas nucleares marcó el final de la guerra en el Pacífico, pero también abrió un capítulo aterrador en la historia de la humanidad, con la amenaza de destrucción nuclear siempre presente. En resumen, las consecuencias humanas de la Segunda Guerra Mundial fueron incalculables. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron durante el conflicto, incluyendo soldados y civiles, convirtiéndola en la guerra más mortífera de la historia. El trauma, las pérdidas y las cicatrices que dejó la guerra permanecen vivos en la memoria colectiva de la humanidad. El fin de la guerra. El final de la Segunda Guerra Mundial fue tan impactante como los años de conflicto que la precedieron. En Europa, el colapso del Tercer Reich se aceleró tras el fracaso de las fuerzas nazis en los frentes oriental y occidental. La resistencia soviética en el este, combinada con la ofensiva aliada en el oeste, debilitó al ejército alemán. El 30 de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas entraban en Berlín, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. Este evento marcó el principio del fin para la Alemania nazi. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl, en representación de las fuerzas alemanas, firmó la rendición incondicional en la ciudad francesa de Reims. Al día siguiente, el 8 de mayo, se celebró el Día de la Victoria en Europa, V-Day, cuando las fuerzas aliadas anunciaron oficialmente la rendición de Alemania. Europa, después de 6 años de devastación, estaba finalmente en paz, aunque con profundas cicatrices que tardarían décadas en sanar. Sin embargo, la guerra aún no había terminado en el Pacífico. Japón seguía luchando, y las fuerzas aliadas enfrentaban una feroz resistencia. Tras años de combates en islas como Iwo Jima y Okinawa, donde miles de soldados japoneses y estadounidenses murieron, Estados Unidos tomó la decisión de emplear una nueva arma devastadora para forzar la rendición de Japón, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945,
el bombardero estadounidense Enola Gay lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, matando instantáneamente a decenas de miles de personas. 3 días después, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. La destrucción causada por las bombas, sumada a la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, llevó al emperador Hirohito a anunciar la rendición de su país el 15 de agosto de 1945. Este día, conocido como el Día de la Victoria sobre Japón, VJ-Day, marcó el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto concluido, los líderes mundiales comenzaron a procesar la magnitud de la destrucción y el sufrimiento causado por la guerra. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en 1945, buscaron responsabilizar a los líderes nazis por los crímenes de guerra y el Holocausto. Estos juicios fueron un hito en el desarrollo del derecho internacional, estableciendo precedentes sobre la rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad. Aunque la guerra había terminado, las tensiones entre los antiguos aliados comenzaban a emerger, allanando el camino para un nuevo conflicto, la Guerra Fría. Europa estaba en ruinas, Japón devastado, y el mundo entero debía enfrentar las consecuencias de uno de los conflictos más destructivos de la historia. Consecuencias globales. La Segunda Guerra Mundial dejó un mundo completamente transformado. Las consecuencias globales del conflicto no solo definieron el siglo XX, sino que siguen teniendo un impacto en la política internacional actual. Con la derrota de las potencias del eje, surgió un nuevo orden mundial, donde las dos superpotencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, dominarían la escena global durante décadas. Una de las primeras y más importantes consecuencias fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945. La ONU fue concebida para reemplazar a la ineficaz Sociedad de Naciones, con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre las naciones y proteger los derechos humanos. Los horrores del Holocausto y las masacres civiles durante la guerra habían demostrado la urgente necesidad de un organismo internacional capaz de intervenir en situaciones de crisis. Desde su creación, la ONU ha jugado un papel crucial en la mediación de conflictos y en la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, la paz mundial no duró mucho tiempo. Inmediatamente después del final de la guerra, el mundo se vio dividido en dos bloques antagónicos, el occidente capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque soviético comunista, liderado por la Unión Soviética. Esta división marcó el inicio de la Guerra Fría, una confrontación ideológica, política y militar que duraría más de 4 décadas. Europa, devastada por la guerra, quedó dividida en dos: Europa occidental, bajo la influencia de Estados Unidos y las democracias occidentales, y Europa oriental, bajo el control de la Unión Soviética. El telón de acero, una barrera política y militar, simbolizaba esta separación. Otra consecuencia importante fue el proceso de descolonización. Después de la guerra, muchas de las antiguas potencias coloniales europeas, debilitadas y económicamente devastadas, ya no podían mantener el control sobre sus imperios. Países en Asia, África y Oriente Medio comenzaron a luchar por su independencia. Durante las décadas de 1950 y 1960, decenas de nuevas naciones nacieron, marcando el fin de los imperios coloniales europeos. Sin embargo, la descolonización no fue siempre pacífica, y en muchos casos, los movimientos de independencia derivaron en conflictos armados y guerras civiles. Además, la guerra aceleró el desarrollo tecnológico y científico. La tecnología militar, como los aviones a reacción, los submarinos avanzados y la bomba atómica, tuvo un impacto significativo en las décadas posteriores. La Guerra Fría trajo consigo una carrera armamentística y espacial, lo que llevó a innovaciones científicas, como los satélites y los primeros viajes al espacio. En resumen, la Segunda Guerra Mundial no solo cambió las fronteras políticas, sino que reconfiguró el poder global y las relaciones entre naciones, estableciendo las bases de la política internacional del siglo XX. Legado de la Segunda Guerra Mundial. El legado de la Segunda Guerra Mundial sigue presente en el mundo actual, tanto en el ámbito político como en el social y cultural. Este conflicto no solo rediseñó las fronteras de muchos países, sino que también transformó la forma en que las naciones interactúan entre sí y cómo los individuos ven los derechos humanos.
Uno de los legados más importantes fue el establecimiento de los derechos humanos universales. Tras el horror del Holocausto y las atrocidades cometidas por los regímenes totalitarios, la comunidad internacional comprendió la necesidad de proteger a los individuos de los abusos de poder. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la ONU, estableciendo los derechos y libertades fundamentales que todos los seres humanos deben disfrutar, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. La Segunda Guerra Mundial también aceleró la creación de organismos internacionales destinados a promover la paz y la cooperación. Además de la ONU, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial surgieron para ayudar en la reconstrucción de los países devastados por la guerra y estabilizar la economía global. A nivel militar, la guerra dejó un legado de tensiones nucleares. El uso de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki no solo marcó el final del conflicto en el Pacífico, sino que inició una nueva era de temor a la destrucción nuclear. Esta amenaza moldeó gran parte de las políticas internacionales durante la Guerra Fría y sigue siendo un tema central en la política global hoy en día. En resumen, los ecos de la Segunda Guerra Mundial todavía resuenan, recordándonos los peligros de los conflictos globales y la importancia de la paz y los derechos humanos en nuestro mundo actual.